En un rincón olvidado de Teuchitlán, Jalisco, entre cultivos de caña y agaves, se alza un predio que pasó desapercibido durante años, el Rancho Izaguirre. Para los lugareños era solo un terreno más en la vasta sabana rural, a una hora de Guadalajara. Pero en marzo de 2025, una llamada anónima reveló un horror que ha conmocionado México y el mundo entero. Un centro de reclutamiento forzado, tortura y exterminio operado por el cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Hornos crematorios clandestinos, cientos de objetos personales, restos óseos calcinados y una carta de despedida escrita por una víctima que logró escapar. Este no es un caso aislado, sino un reflejo de la crisis de desapariciones que azota a México. Hoy desentrañamos los secretos del Rancho Izaguirre, un lugar que algunos han comparado con un Auschwitz mexicano. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia y la seguridad de México. El 5 de marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima que los llevó de regreso al Rancho Izaguirre, un predio de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados en la comunidad de La Estanzuela en Teuchitlán. Este grupo, formado por familiares de personas desaparecidas, más que todo madres, no es ajeno al dolor. En un país en donde más de 120.000 personas están desaparecidas, ellos han asumido el rol que el Estado aparentemente no cumple, buscando a sus seres queridos con picos, palas y una varilla vidente, un instrumento que detecta si un terreno ha sido removido. Lo que encontraron esa mañana fue más allá de lo que podían imaginar. 3 hornos crematorios clandestinos con restos óseos calcinados, más de 400 objetos personales entre zapatos, ropas, mochilas, carteras, identificaciones, joyas, libretas, medicamentos, entre otras cosas, y lo más increíble, un altar a la Santa Muerte y una Biblia con fotos de niños. Entre los objetos, una carta de despedida escrita por una víctima, Eduardo Lerma, conocido como Nito, quien escribió: mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Nito, de 21 años de edad, fue encontrado con vida y reintegrado a su familia en octubre de 2024, pero su carta es un eco del terror que vivieron cientos, tal vez miles de personas en ese lugar. Pero aquí viene la primera pregunta inquietante. El Rancho Izaguirre no era un lugar desconocido para las autoridades, y es que el 18 de septiembre de 2024, 6 meses antes del hallazgo del colectivo, la Guardia Nacional había irrumpido en el predio tras un enfrentamiento armado con presuntos miembros del CJNG. En ese operativo detuvieron a 10 personas y liberaron a 2 que estaban secuestradas y encontraron un cadáver envuelto en plástico. También hallaron armas, chalecos, casquillos y 2 lotes de restos óseos quemados. La Fiscalía de Jalisco, liderada por Salvador González de los Santos, aseguró el lugar, pero admitió que la inspección fue insuficiente. La razón: el terreno era demasiado grande, entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, y no contaban con los recursos ni la tecnología para explorarlo a fondo. Cuando el colectivo regresó en marzo de 2025, los sellos de aseguramiento estaban rotos. ¿Quién los rompió? ¿Por qué no se resguardó el lugar? Estas preguntas han desatado un debate que pone en tela de juicio la actuación de las autoridades. El Rancho Izaguirre no era solo un lugar de exterminio, era un centro de operaciones del CJNG, uno de los carteles más violentos de México. Según Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, el rancho funcionaba como un campo de reclutamiento forzado, adiestramiento y eliminación. Testimonios de sobrevivientes revelan un modus operandi escalofriante. El CJNG atraía a jóvenes, principalmente entre 20 y 25 años, con falsas ofertas de
empleo bien pagadas, a menudo en centrales de autobuses. Una vez en el rancho, los sometían a un proceso brutal. Primero los obligaban a pelear entre sí para probar su fuerza. Los que no resistían eran asesinados de inmediato. Los sobrevivientes eran entrenados en áreas de acondicionamiento físico y táctico. Había obstáculos, llantas y equipo militar. Y luego eran enviados a zonas de conflicto como Zacatecas y Michoacán para participar en enfrentamientos reales. Pero eso no es todo. Quienes no cumplían con las expectativas del cartel o se rebelaban eran torturados y asesinados. Sus cuerpos eran calcinados en los hornos clandestinos para eliminar evidencia. La fiscalía confirmó una técnica inédita del CJNG: calcinar los restos y ocultarlos bajo losas de ladrillo y capas de tierra, dificultando su hallazgo. Una joven sobreviviente que estuvo 3 años en el rancho le dijo a Indira Navarro que el lugar operaba desde al menos el 2012. Habló de prácticas inhumanas, torturas, violaciones, descuartizamientos, canibalismo forzado e incluso la extracción de órganos para el mercado negro. Dice que uno de los métodos de tortura que utilizaban aquí es que para castigar a estas personas, cuando no querían obedecerlos, los agarraban y los tiraban en como una jaula, un lugar, un barranco donde había muchos cerdos hambrientos. Y esto obviamente a algunos se los comían, mientras que a otros por lo menos le arrancaban partes del cuerpo. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades, reflejan el nivel de terror que se vivía en el rancho. Indira Navarro estima que hasta 1.500 jóvenes podrían haber pasado por el rancho en los últimos años. ¿Cuántos de ellos siguen con vida? Nadie lo sabe. El rancho Izaguirre estaba estratégicamente ubicado para las operaciones del CJNG, rodeados de cultivo de caña de azúcar, maíz y agaves en una zona rural de Teuchitlán. Esto ofrecía el aislamiento perfecto para actividades clandestinas. A solo 1 hora de Guadalajara, el rancho era accesible para el cartel, solo lo suficientemente remoto como para pasar desapercibido. Registros de Google Earth muestran que el rancho aparece como una construcción desde 2014, aunque sobrevivientes aseguran que operaba desde al menos 2012. Inicialmente no tenían bardas perimetrales, solo una malla metálica, pero con el tiempo se convirtió en una fortaleza del horror. El horror del rancho Izaguirre no comenzó en 2024 ni en 2025. Según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el MCCI, la Guardia Nacional ya tenía conocimientos de cuerpos calcinados en Teuchitlán desde 2019, cerca de la Estanzuela, la misma zona donde se encuentra el rancho. En ese entonces se encontraron restos humanos entre sembradíos de maíz, junto con objetos personales como zapatos, y se presumía que había una fosa clandestina. Pero hay más. En 2015, otro rancho en Teuchitlán, el rancho Los Amiales, fue identificado como un centro de exterminio del CJNG. Con 50 hectáreas, este predio fue invadido por el cartel tras el asesinato de su dueño en 2013. Las autoridades estimaron que entre 9 y 11 homicidios se cometieron allí, y los cuerpos eran arrojados a una barranca o desaparecidos. El rancho colindaba con la sierra, lo que ofrecía la clandestinidad perfecta para los crímenes. Entonces, ¿cómo es posible que durante más de una década el CJNG operaba en Teuchitlán sin que las autoridades intervinieran de manera efectiva? El alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, quien ha estado en el poder en diferentes periodos desde 2012, afirmó que no tenía conocimiento de estas actividades. Pero en 2025, un comisario local reveló que un miembro del crimen organizado intentó sobornar a las autoridades para evitar operativos en el municipio. Así que, ¿negligencia o complicidad? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Entre los hallazgos del rancho Izaguirre, los objetos personales son los que más han impactado a las familias de los desaparecidos. Más de 90 pantalones y bermudas, 200 playeras y camisas, 150 mochilas y bolsos, un centenar de pares de zapatos, casquillos de bala, cargadores, aros aprensores, libros, incluido El arte de la guerra de Sun Tzu, y una libreta con listas de apodos.
posiblemente para ocultar las identidades de las víctimas. El colectivo Guerreros Buscadores compartió imágenes y videos de estos objetos en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. En Facebook, cientos de personas comenzaron a escribir: vi una mochila como la que llevaba mi hijo el día que desapareció. Hay una bota ortopédica de mujer talla 5. Mi hija desapareció hace 5 años. Hay zapatos escolares de niña. El dolor colectivo se hizo palpable. Rosalba Magaña, una mujer buscadora que lleva 8 años buscando a su hijo Carlos Eduardo, desaparecido en 2017 a los 19 años de edad, le dijo a BBC Mundo: he trabajado y peleado con las autoridades, he buscado en basureros, he gritado y llorado en mi casa porque cometí el error de confiar en que las autoridades iban a responder de manera organizada. Otra madre, Alejandrina, sabe que su hijo Pablo Joaquín fue reclutado a la fuerza por el CJNG en Tepic, Nayarit, y llevado a Tala, Jalisco, y luego a Zacatecas. La última vez que habló con él le dijo: ma, el cartel de Jalisco me tiene. Desde entonces no ha sabido nada de él. El caso del Rancho Izaguirre es solo la punta del iceberg. Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en México, entre 14.963 y 18.000 según diferentes fuentes. A nivel nacional, más de 120.000 personas están desaparecidas y 72.000 cuerpos permanecen sin identificación en servicios forenses. Un informe de Tejiendo Redes Infancia de 2023 estimó que entre 30.000 y 35.000 menores son víctimas de reclutamiento forzado cada año en México. En Teuchitlán, la desaparición de jóvenes para ser reclutados por el CJNG es un patrón documentado. No es la primera vez que se descubre un centro de este tipo. En 2009, Santiago Mesa López, del cartel de Tijuana, confesó haber disuelto 300 cuerpos en soda cáustica en predios similares. En 2019, en Tala, Jalisco, se encontraron 17 bolsas con personas descuartizadas. La violencia del crimen organizado no es nueva, pero la impunidad con la que opera sigue siendo alarmante. El 17 de marzo de 2025, esta misma semana, un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales. En él, 32 personas encapuchadas y armadas, que se identificaron como miembros del CJNG, rechazaron las acusaciones de que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio o reclutamiento forzado. El vocero, un hombre armado, leyó un comunicado. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio y reclutamiento forzado donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? No encontraron nada. Afirmaron que el rancho estaba asegurado por el gobierno federal desde 2012, antes de que ellos controlaran la zona, y acusaron a los colectivos de búsqueda y a los medios de simbrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. El CJNG incluso dijo que sirven al pueblo y operan bajo valores y principios, pero el periodista Oscar Valderas lo describió como un intento de deslinde, una amenaza para las madres buscadoras y una confirmación de la Pax Narca en Jalisco. ¿Qué tan creíble es la versión del cartel frente a la evidencia encontrada? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hallazgo como terrible y cuestionó por qué la Fiscalía de Jalisco no resguardó adecuadamente el lugar tras el operativo de 2024. Hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó, diría ella. El fiscal general Alejandro Gertz fue más allá. No es creíble que una situación de esa naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales o estadales. La Fiscalía General de la República atrajo el caso para esclarecer lo sucedido y se espera que el uso de tecnología avanzada como georradares y análisis de ADN ayuden a identificar a las víctimas. La Fiscalía de Jalisco publica una lista de 495 indicios, pero aclaró que no confirman la identidad ni la condición actual de las posibles víctimas. Sin embargo, las críticas no cesan. Organizaciones como Reinserta han señalado que los colectivos de búsqueda como
como guerreros buscadores están haciendo el trabajo que el Estado no hace y que este caso refleja el colapso del sistema de justicia en México, donde la impunidad alcanza el 95%. El 12 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó iniciar un procedimiento de extinción de dominio sobre el rancho para confiscarlo y evitar que vuelva a ser usado por el crimen organizado. Pero ¿será esto suficiente? La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el caso como perturbador y exigió mejores protocolos de investigación y protección a las víctimas. Teuchitlán, un pueblo mágico conocido por sus pirámides circulares, ahora carga con el peso de un estigma. Los habitantes temen ser asociados con las atrocidades del Rancho Izaguirre. Algunos vecinos han acusado al colectivo de quemar al pueblo con sus denuncias, mientras que otros han acusado a las autoridades de cómplices. El 16 de marzo, el pueblo hospedó una vigilia a la que asistieron cientos de madres buscadoras de todo el país, unidas por el dolor y la esperanza de encontrar respuestas. Mientras tanto, colectivos de Nayarit y otros estados están organizando viajes al rancho para buscar pistas entre los objetos encontrados, con la esperanza de identificar a sus seres queridos. Raúl Servín García, miembro de Guerreros Buscadores, lleva buscando a su hijo Raúl Servín Galván desde 2018. Él describió el impacto de lo que encontraron. Nos causa dolor, tristeza. Muchos lloramos al pensar que a lo mejor pudiera ser nuestro familiar. Tantísimas cosas se nos pasan por la cabeza, como un cuerpo completo quedó reducido a cenizas. No te puedes imaginar todo lo que sentimos. Virginia Ponce, del colectivo Madre Buscadora de Jalisco, quien busca a su hijo Víctor Hugo Mesa desde hace 4 años, dijo: alcanzamos a ver la magnitud de lo que había. Nos hacemos las preguntas: ¿cuántas personitas estuvieron ahí? ¿Dónde están? Es una tristeza y un gran dolor. La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. El Rancho Izaguirre es más un caso de true crime, es un espejo de la crisis de desapariciones en México, un país donde el crimen organizado opera con impunidad y donde las familias de los desaparecidos deben cavar con sus propias manos para buscar justicia. Este predio, que operó durante más de una década bajo las narices de las autoridades, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cuántos jóvenes murieron allí? ¿Por qué las autoridades no actuaron antes? ¿Qué tan profundo es el nivel de complicidad entre el crimen organizado y las autoridades y el Estado? Mientras el Rancho Izaguirre permanece acordonado, custodiado por la Guardia Nacional, las madres buscadoras siguen su lucha, aferrándose a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea en forma de un zapato, una mochila o un fragmento de hueso. Este caso es un grito desde las sombras, un recordatorio de que el horror puede esconderse en los lugares más inesperados y de que la justicia en México sigue siendo un sueño lejano para miles de familias. Pero tú, ¿qué piensas de este caso? ¿Crees que las autoridades de Jalisco sabían más de lo que admiten? Déjame tus opiniones y teorías en los comentarios. Quiero leerlos todos. Si esta historia te impactó, comparte el video para que se haga voz de esto que ocurrió, porque a diferencia de otras noticias que he visto, este caso del Rancho Izaguirre no lo he visto casi en las redes sociales y por eso decidí hablar de esto. Más se comenta sobre la infidelidad del tal BL que sobre este hecho tan grave que está ocurriendo en este país. Y se ha demostrado más de una vez que mientras más se hable del caso, más presión se le hace al Estado, más presión se le hace a los gobernadores, a las autoridades de este país para que puedan actuar, para que puedan hacer algo. Ciertamente es un tema que es muy delicado y que para que se solucione es muy difícil, pero por lo menos vamos a cada uno aportar un granito de arena. Vamos a intentar que el mundo sepa lo que está ocurriendo en México con las desapariciones. Esto que ocurrió con el Rancho Izaguirre es algo muy grave. Ya estamos hablando de una especie de holocausto y que si todos nos quedamos callados, no se hace conocimiento de esto y no se hace absolutamente nada, este tipo de cosas simplemente se van a expandir por el mundo, van a comenzar a ocurrir en otros países, porque al ver que no se hace nada, se va a distribuir esta idea por el resto de México y así se va a ir extendiendo hacia otros países. Entonces vamos a intentar hacer este tema viral, o por lo menos eso es lo que yo pienso. No sé, coloca tu opinión en los comentarios. Si te gusta este
este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita de notificaciones, ya que esta te avisará cada vez que suba un nuevo video. También te recomiendo este video, Top 5 tragedias más impactantes de la historia y los 3 misterios sin resolver más aterradores del mundo. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.